¿Me haces una pasadita de ese lado? El de afuera, el que quieras. ¿Cuál vas a hacer? ¿En qué medio? Tiene que ser el de afuera. Claro. Sí, dame. Gracias. Muy buenos días. En esta mesa vamos a pedir por la salud de Juan Carlos, Karina, Sofía, Pedro, Fernando, Tomás y Gaby. En acción de gracias por una intención particular y por el eterno descanso de Aía Césari, Luciano Mercuri, Marcelino Sansalone, Dora Mabel Casina, Tina y Roberto Caravaggio, Enriqueta y Lucía Ried, Eduardo Alarcón, Bárbara Fuch, Ariel Galván, Alberto Lidestri, Eugenio Nistal y Fernanda Montero. Jesús es la palabra definitiva del Padre, por eso el discípulo lo escucha y lo vive. Con mucha alegría vamos a cantar en la hoja número 1, canto A. Buenos días. Otro domingo en que somos llamados a participar en esta celebración porque nuestro discipulado lo reclama. Por eso nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús sigue estando con nosotros, nos sigue ofreciendo este encuentro y esta posibilidad de disfrutarlo, de crecer, de fortalecernos. Que su paz esté con todos ustedes. El domingo pasado comenzamos a ver que la esencia del reino es el amor a Dios y al prójimo. Hoy comprenderemos lo que significa que el Señor esté en el centro de la vida. Escuchar su palabra es darle el corazón, es dejar que Él cambie nuestra mirada y que sea escuela de una vida nueva. Que esta celebración sea una escuela de escucha de la palabra para poder descubrir el rostro del Señor. La liturgia nos regala ese párrafo de Lucas bellísimo de el encuentro que tiene Jesús con Marta, inicialmente, y con María inmediatamente después, en la misma casa. Un texto que muchas veces fue presentado, creo que equivocadamente, ¿no? Casi oponiendo acción y oración. Dos realidades que jamás pueden oponerse, porque en el fondo es una misma realidad, mirado desde dos perspectivas diferentes, ¿no? Mucho más cuando sabemos que en Lucas la idea es preparar testigos, que uno diría es una misión en sí misma. La propuesta es más audaz,
es llevarnos a entender lo que significa ser discípulo. Porque solo el discípulo puede orar y puede actuar. Es ponerlo a Jesús en el centro. Es esa imagen de estar sentados a los pies del Maestro escuchándolo, porque Él es el que le da un sentido nuevo. Si no lo ponemos a Jesús en el centro de nuestra vida, vamos a pedir perdón. Jesús, que nos seguís llamando a ser tus discípulos desde el encuentro con vos y el compromiso del testimonio. Señor, ten piedad. Jesús, que nos seguís enseñando tu palabra para tener vida nueva. Cristo, ten piedad. Jesús, que nos seguís a través de tu Espíritu constituyéndonos pueblo de Dios. Señor, ten piedad. Dios, que es Padre de bondad, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre, mira con bondad a tus servidores y multiplica en nosotros los dones de tu gracia para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos con asidua vigilancia en el cumplimiento de tu palabra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Abraham reconoce la visita de Dios y esto lo hace hombre de fe. Lectura del libro del Génesis. El Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora de más calor. Alzando los ojos, divisó a 3 hombres que estaban parados cerca de él. Apenas los vio, corrió a su encuentro desde la entrada de la carpa y se inclinó hasta el suelo, diciendo: Señor mío, si quieres hacerme un favor, te ruego que no pases delante de tu servidor. Yo haré que les traigan un poco de agua, lávense los pies y descansen a la sombra del árbol. Mientras tanto, iré a buscar un trozo de pan para que ustedes reparen sus fuerzas antes de seguir adelante. Por algo han pasado junto a su servidor. Ellos respondieron: Está bien, puedes hacer lo que dijiste. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo: Pronto, toma 3 medidas de la mejor harina, amásalas y prepara unas tortas.
Después fue corriendo al corral, eligió un ternero tierno y bien cebado, y lo entregó a su sirviente, que de inmediato se puso a prepararlo. Luego tomó cuajada, leche y el ternero ya preparado y se los sirvió. Mientras comían, él se quedó de pie al lado de ellos, debajo del árbol. Ellos le preguntaron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Ahí en la carpa, les respondió. Entonces uno de ellos le dijo: volveré a verte sin falta el año entrante, y para ese entonces Sara habrá tenido un hijo. Palabra de Dios. El verdadero culto es inseparable de la justicia y del amor hacia el prójimo. Señor, ¿quién entrará en tu casa? Señor, ¿quién entrará en tu casa? El que procede rectamente y practica la justicia, el que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién entrará en tu casa? El que no hace mal a su prójimo ni agravia a su vecino, el que no estima a quien Dios reprueba y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién entrará en tu casa? El que no se retracta de lo que juró, aunque salga perjudicado, el que no presta su dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente, el que procede así nunca vacilará. Señor, ¿quién entrará en tu casa? Pablo nos descubre el misterio nuevo. Los paganos son llamados a la experiencia de Dios, a la experiencia de fe. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, me alegro de poder sufrir por ustedes y completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo para bien de su cuerpo que es la Iglesia. En efecto, yo fui constituido ministro de la Iglesia porque de acuerdo con el plan divino he sido encargado de llevar a su plenitud entre ustedes la palabra de Dios, el misterio que estuvo oculto desde toda la eternidad y que ahora Dios quiso manifestar a sus santos. A ellos les ha revelado cuánta riqueza y gloria contiene para los paganos este misterio, que es Cristo entre ustedes, la esperanza de la gloria. Nosotros anunciamos a Cristo, exhortando a todos los hombres e instruyéndolos en la verdadera sabiduría, a fin de que todos alcancen en su madurez en Cristo. Palabra de Dios. La escena de Marta y María nos ayuda a reconocer cómo la escucha del Señor es abrirnos hacia Él y dejar que sea Señor de nuestras vidas. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo?
dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo una sola cosa es necesaria. María eligió la mejor parte que no le será quitada. Palabra del Señor. Uno de los problemas que a veces tenemos los curas cuando celebramos la misa y tenemos que predicar son dos problemas. Uno es si nosotros lo preparamos bien, lo que vamos a decir. Y segundo, a veces hay que tener en cuenta que la comunidad que se reúne ya viene con una historia que a veces desconocemos. ¿Por qué hago esta introducción? Porque de hecho ya en el acto penitencial dije una cosa que la voy a repetir ahora y que a veces no es. Bueno, yo no tengo mayor problema en decir las cosas, pero que a veces sé que puede causar cierto, no sé, llamarlo escozor, que es decir lo que se viene haciendo mal desde hace mucho tiempo. Y este párrafo tiene que ver con esto. A veces cuando predicamos, muchas veces decimos las cosas muy al voleo, muy en general, lo cual da una posibilidad de interpretación muy variada. ¿Qué decía en el acto penitencial? Yo lo he escuchado, lo digo por eso, lo he escuchado hace mucho tiempo y lo sigo escuchando durante mucho tiempo, como que el texto me habla de que está la acción y la oración y lo que importa es la oración. Esto no dice Lucas, no dice Lucas. No dice Lucas porque a Lucas no le interesa esto ahora en este pasaje. Por eso siempre es importante entender o buscar la intención del autor. A Lucas le está preocupando, y está demostrado en el texto, que Jesús está sumamente ocupado en moldear a los discípulos según su propio estilo. Y esto no lo va a poder hacer simplemente diciéndoles casi tipo voluntaristamente, hagan esto. No. Si vimos que Jesús decide decididamente o determinadamente ir a Jerusalén y pegado a eso presenta Lucas textos en boca de Jesús fuertes sobre el tema del discipulado, indudablemente que a él no le interesa que los discípulos sean tipos que recen un poquito o hagan alguna actividad. Eso es fácil. Eso no es vida cristiana. Disculpen, lo digo desde la palabra. Rezar un poco y hacer alguna obrita no es vida cristiana. Será una oración y una cierta práctica. Por eso a Lucas lo primero que le interesa es dejar en claro qué es esto del discipulado. Es como si dijésemos, lo que quiere hacer es que el discípulo entienda cuál es el corazón del discípulo. ¿Cuál es la base donde tiene que apoyarse después la oración, la actividad, la comunidad y todo lo que forma esto que llamamos existencia cristiana? Y Lucas, inteligentemente, de hecho, este párrafo es original de él, es único de él, no está en ningún otro evangelio, con lo cual, esto es otro dato que nos dice que esto responde a la intención del autor, evidentemente, y lo crea en función de ese proyecto. Y lo hace muy bien, muy gráficamente, porque en la escena van a aparecer una serie de elementos que todo se une para este gran mensaje, que después lo vamos a ampliar con otros textos, de la liturgia de la palabra y de la misal, de la oración. Lo primero que aparece es un marco de ¿qué? Algo bien de Lucas, de visita. No usa el verbo. Pero dice, entrando en la ciudad, fue a la casa de. Esto es visitar. Ya sabemos que el verbo visitar en Lucas es muy importante porque es la manera más gráfica, más plástica, más clara de expresar lo que Dios quiere siempre hacer. Visitar. Ir al lugar donde el hombre está, ir al lugar donde su pueblo se encuentra.
Esto es amor, esto es cercanía, esto es condescendencia, esto es la encarnación. Y a través de esa realidad llega a lo más profundo de la persona humana, de su mismo pueblo. Y en esa visita se ven dos realidades. ¿Y por qué decimos que no habla ni de la oración ni de la acción? Porque ninguna de ellas es esto. Va por otro lado el planteo. Marta parece la activa, pero el texto no cuestiona que sea activa. Yo no sé griego, así que lo asumo, le digo a los que saben, no lo voy a leer ni loco, pero dice, Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, y más adelante, te inquietas y te agitas por muchas cosas. El verbo griego no es servicio, es otro verbo que habla justamente de que hay una agitación desmedida. Jesús no le cuestiona para nada lo que está haciendo. No desacredita la actividad de Marta. No la está ninguneando como diciendo, mira, vos siempre perdiendo tiempo, te pones como loca. No, lo que está planteando es que tiene un corazón que está como sacado de. Este es el mensaje. Esto podemos decir, si quieren, es, no sé si la crítica, la llamada de atención. La contracara no es la hermana, evidentemente menor, María, que sentada a los pies de Jesús escuchaba la palabra. No es ni la vaga ni la orante, no. ¿Qué hace Lucas? Utiliza la expresión común para hablar del discípulo. Le interesa mostrar, yo diría, el corazón mismo del discípulo, sentada a los pies del maestro, escuchaba la palabra. Esto es tan audaz que el mismo Jesús supera su propia cultura. Era imposible pensar e imposible lograr que una mujer sea discípulo de nadie. En aquel momento era un rasgo cultural. Pero el ser discípulo, como está planteado, no remarca si está rezando, si está estudiando, si está... No, está poniendo toda la atención, todo el corazón, toda su persona hacia Jesús. ¿Ven? Es como si Lucas dijese, vamos a hablar durante muchos capítulos, él no puso capítulos, es un texto corrido, vamos a hablar durante mucho y largo espacio del texto de cómo formar un discípulo. Pero si no tenemos claro dónde se inicia, cuál es la base, cuál es la acción primera que tiene que tener el discípulo, todo lo demás se cae. Por eso la escena y el párrafo es importantísimo. Sentada a los pies del maestro, escuchar la palabra, es esto. Este es quien me va a marcar la vida. Este es el que va a ser el centro de mi realidad. Este es al que yo voy a escuchar. Voy a dejar que me cuestione mis criterios, mis principios, mis valores, todo. ¿Está rezando? No está rezando. Es algo previo a la oración. Es algo previo a la oración. Está decidiendo algo de fondo. Si quiere, en esa acción siempre hay actitud de escucha, que puede ser orante. Siempre hay una tarea, una misión. Está aprendiendo para después ser testigo. Busquen lo que quieran. Pero el párrafo apunta a otra cosa. En el lenguaje de Lucas sería dejarse visitar por Dios. Dejarse visitar por Dios. Mucho más adelante Jesús va a llorar por Jerusalén. Más adelante Jesús va a decir, hablando de Jerusalén, no supiste descubrir cuando fuiste visitada por Dios. Un Israel que rezaba, un Israel que tenía proselitismo. ¿Se ve la diferencia? Rezar reza cualquiera. Hacer cosas hace cualquiera. Todo eso lo puede hacer aún un no discípulo de Jesús. Por eso a Lucas no le interesa ahora
algo voy a decir después, en otro momento de la misa. Ahora, no le interesa hablar de la oración ni de la acción, le interesa mostrar que este camino fundamental, importante, trascendental, imprescindible, porque quiere que estos tipos o esta comunidad sean testigos míos, tienen que entender algo. Si no me ponen en el centro de sus vidas, no vamos a empezar ningún camino. Esto es determinante. ¿Cómo lo enriquece la liturgia? Nos coloca un texto del Génesis. Uno dice del Génesis para interpretar el texto de Lucas, sí. Capítulo 18, una escena sumamente importante, las famosas 3 visitas, un valor simbólico muy rico, Después Abraham como que descubre que Dios lo estaba visitando a través de ellos. En un marco ven un Abraham súper servicial, como Marta. La ley del desierto lo exigía, la famosa hospitalidad. No era recibir, no, había exigencias que duraban inclusive hasta después que se vaya el visitante, 3 días creo que eran. Es decir, una actividad terrible, generoso, servicial, la pone a la esposa a cocinar, todo junto. Pero sin embargo, el centro no es eso. Y habla muy bien de Abraham. El centro es que hay un anuncio nuevo. Fue tan determinante esa escena porque se cierra con el anuncio del cumplimiento de la primera de las 3 promesas, la única que a Abraham se le concede, la del Hijo. La visita de Dios, porque esta es la idea. Es el Dios que pasa, es el Dios que está, es el Dios que actúa, es el Dios que visita. Siempre el paso de Dios está engendrando algo nuevo. En la medida en que estamos atentos, abiertos, disponibles, deseosos, hay un montón de expresiones que apuntan a esto. Esa escena vuelve a darle luz al texto. A Lucas le interesa mostrar que esta María, que no está rezando, está abierta a Jesús. Está deseando que este Jesús le diga algo nuevo. Es el inicio real del discipulado. Fíjense que la oración que hice, yo cuando venía de la otra parroquia, me estaba haciendo la escena, iba a poner una mesita con los textos, pero después dije no, porque los voy a asustar, ¿no? Van a pensar que voy a hablar 1 hora y media, porque hay para hacer varios textos para leer, La oración que hice recién en nombre de ustedes no hablaba de la oración. Hablaba de ser fortalecido para vivir ardientemente, con entusiasmo, la fe, la esperanza y la caridad. Que eso después se expresa en la oración, en la vida de comunidad, en el compromiso evangelizador, en el compromiso de transformar la realidad. Se expande en todas las formas, pero hay algo que es previo. Hay algo que es previo. Me dejo visitar por Dios y cambio mi perspectiva y mis decisiones a partir de esto. Y ahí metemos el texto de Pablo al final. ¿Cuál es la meta? La madurez en Cristo. Por Dios, entendamos de una vez por todas el tema del dinamismo, del movimiento, del proceso, del camino de la fe. Estamos acostumbrados a hablar con negro, ¿sí o no? No, empiezo a caminar en la fe para crecer en la fe. Esto Pablo lo trabajó mucho en varias cartas, Llegar a esa madurez, que Jesucristo llega a decir, no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Hay que decir eso, Gálatas 2:20. Hay que decir eso. No vivo yo, es Cristo que vive en mí. Y no le voy a preguntar, ¿rezás más o menos algo? ¿Haces el rosario? ¿Fuiste a misa el domingo? ¡No! Porque si eso es auténtico, va a ser otro tipo de plegaria. Va a ser otro tipo de compromiso. Esta es la madurez. Termino. Y acá faltaría el otro texto que iba a traer, de Benedicto.
Cuando terminó el sínodo de los obispos, siempre que terminaba un sínodo, se le ofrecía al Papa un montón de propuestas y el Papa hacía lo que quería, generalmente un documento. Lo tenía muy en cuenta y agregaba sus cositas. Después del sínodo sobre la palabra de Dios, Benedicto escribe un documento bellísimo, al estilo Benedicto, poco maduro, muy pensado, muy trabajado y demás. Y en una parte dice, el tema de la interpretación, que también los santos nos ayudan a interpretar la palabra. Y pone varios ejemplos. Por una cuestión de sensibilidad y de afecto, me quedo en el de Santa Teresita. Y dice de ella que la palabra fue, lo dice de otra manera mucho mejor que yo, como la luz última que le permitió entender y descubrir su auténtica vocación. Leyendo a San Pablo en 1 Corintios 13, ella descubre que todo lo que quería ser sacerdote, misionero, y no sé qué cosa. Y era una monjita metida en un claustro de un Carmelo. Pero descubrió que el amor es la que le da la plenitud de todas las cosas. Y optó por esto. En el corazón de mi madre, la Iglesia, yo seré el amor. La palabra se volvió fuente. Alguna manera estaba orando. Y yo diría, sí, y también estaba estudiando. Y quizás también estaba pensando en otras cosas y le surgió esto. ¿Qué quiero decir? ¿Qué le importó a Teresita? Primero, su corazón estaba puesto en Jesús. ¿Qué le importó a Teresita? Que las fuentes de la fe le permitieran madurar esa experiencia de Jesús, que significaba para ella encuentro con Él y vida de comunidad, un servicio a la Iglesia y un servicio a los demás. La sensibilidad de esa chica, el sufrimiento por los pecadores, como decía ella, casos graves que se vivían en la época, habla de esto, es algo que es previo. En otro lenguaje, descubre y se enamora de Jesucristo y ese Jesucristo pasa a ser el que le da sentido a todo. Después se abre, como toda vida, en dimensiones. Pero esto es lo previo. Y esto es lo que se nos propone de nosotros. Preguntarnos si nos descubrimos discípulos. Preguntarnos si estamos permanentemente sentados a los pies del Maestro. Que no es literalidad, me siento en un lugar detrás de un crucifijo, que también lo puedo hacer. Si estoy atento, si soy un contemplativo del paso de Dios, aún en el gran desparramo de cosas de este tiempo, aún en medio de los conflictos terribles que se puedan vivir. Porque esto es un discípulo. El que aprende a reconocer la visita de Dios, el paso de Dios, el actuar de Dios. El que aprende a mirar desde la fe. El que aprende a trabajar desde la esperanza y el que aprende a convivir desde la caridad. ¿Cómo separamos así oración y acción? Es una unidad. Y la unidad está en ser discípulos. Una iglesia fuerte en el discipulado, como opción fundamental, como compromiso de vida, se va a traducir necesariamente en una iglesia fuerte en el testimonio, en la misión y en el compromiso por humanizar.
Quien se descubre discípulo de Jesús confía, por eso puede hablar de Él, pero también le habla a Él, pidiéndole la gracia de vivir lo que el Señor nos propone. A cada intención respondemos: escúchanos, Padre, para que la Iglesia aprenda a escuchar la palabra de Dios, discernir los signos que los tiempos y ser fiel al reino. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que los países de América Latina renueven su vocación de integración, de libertad y de respeto por sus pueblos. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que en nuestro país crezca la búsqueda sincera de la verdad, el respeto en las diferencias y el trabajo por el bien de todos. Oremos. Escúchanos, Padre. Y para que la comunidad parroquial eduque en la escucha de la palabra y sepa discernir los signos del paso de Dios. Oremos. Escúchanos, Padre bueno, todo esto, lo que está en el corazón de cada uno, te lo pedimos, animados por tu Espíritu, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentemos el deseo y esfuerzo por dejarnos iluminar por la palabra que nos ayuda a descubrir al Señor y su proyecto. Acompañamos este momento cantando en el número 92. Los invito a todos a rezar juntos y ofrecer nuestra gratitud porque fuimos llamados, pero también nuestra responsabilidad de definirnos como discípulos de Jesús y que lo unamos a este sacrificio para que sea agradable a Dios, que es nuestro Padre. Señor, reciba de nosotros este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Padre, por el sacrificio único de tu Hijo, llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua ley. Te pedimos que recibas la oblación de tus fieles y la santifiques como lo hiciste con la ofrenda de Abel, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre, por Cristo Señor nuestro, porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo, hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que lo siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti,
la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo reúnes en una sola familia a los hombres, creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso ahora y siempre con los ángeles y santos cantamos. Santo eres en verdad y digno de gloria, Padre, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus amigos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Padre, vivifícanos con tu Espíritu por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de Jesús. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Martín, con los demás obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo. Haz que los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que, participando en sus alegrías y esperanzas, en sus penas y angustias, les mostremos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos,
cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y allí con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sabemos que esta plegaria es palabra de Dios, lo cual significa que tendríamos siempre que tratar de entender lo que el autor quiso decir. Lo que hace más interesante esto que la que rezamos, que es la versión de Mateo, tiene un paralelo, que es Lucas. ¿Saben dónde viene, en qué momento aparece el texto de Lucas sobre la oración? Inmediatamente después del de hoy. Lo vamos a compartir el domingo que viene. La opción por Jesús me permite orar. La respuesta generosa de elegirlo a Jesús, porque Él me eligió primero, nos hace capaces de poder hablar con el Padre. Por eso, desde el corazón del Hijo, podemos entonces decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus amigos, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, vos que vivís y reinás por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté con todos ustedes. Que esa paz de discípulo se haga paz para con el hermano. Este es Jesucristo, el Maestro que nos llama a ser sus discípulos, la palabra que es capaz de iluminar nuestra vida, el pan de vida que nos transforma. Felices por haber sido elegidos, felices por haber sido oyentes de su palabra, felices porque nos invita a comerlo. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra. La palabra de Dios nos iluminó y nos hizo sentir el calor de la presencia de Cristo Maestro. La Eucaristía alimenta el poder vivir esa palabra. Lo vamos a recibir cantando en el número 159. Si algún día el odio y la guerra
Oremos. Padre, ayuda a tu pueblo, al que has iluminado y alimentado, concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este jueves no, el otro jueves, que es el cuarto de mes, creo que es 28 si no me equivoco, tenemos otra vez ese espacio que llamamos un café teológico. Suena lindo, es una manera de una especie de encuentro para pensar la fe, para reflexionar la fe, para profundizar aquello que creemos, ¿no? Siempre con esta idea de creo para entender y entiendo para creer. Nuestras realidades, las cosas que son el corazón de nuestra fe, que a veces no tenemos ni idea, o lo tenemos agarrado con alfileres, ¿no? Con alambre. Bueno, los que quieran, este jueves, no el otro, el último de este mes, a las 7 menos cuarto de la tarde, nos vamos a encontrar abajo, así que les comento que la idea es hablar algo de la Santísima Trinidad. Diríamos comúnmente pavada de tema. En una hora va a ser imposible decir algo. Vamos a ir avanzando en esto, ¿no? Tiene que ver con lo que dijimos en la homilía. Sin una fe que se va profundizando, ni la fe se puede vivir y mucho menos se puede comunicar. Así que los que quieran y puedan, el otro jueves, no este, el otro, 7 menos cuarto, el café teológico. Que la palabra siga siendo para nosotros experiencia de Jesús, que nos comunica su amistad, su vida y su misión. El Señor esté con ustedes. A todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Otra vez hemos sido visitados por Dios, ahora somos enviados a vivir y a testimoniar. Lo hacemos en paz. Demos gracias a Dios. María, la que escuchó la palabra de Dios, nos dé de un oído atento, un corazón abierto y una fidelidad al proyecto del Padre. Muy buena semana para todos. Y a ella le cantamos en el número 79.